Buenos días, buenas tardes. Soy Álvaro García Hernández, coordinador editorial del proyecto por ámbitos de la editorial Sansi, y en primer lugar quería agradecerles la confianza que han depositado en nosotros para este nuevo proyecto de educación por ámbitos. Me gustaría explicarles un poco en qué consiste el enfoque que hemos decidido utilizar para nuestros dos libros de educación en ámbitos. Para primero de la ESO y para segundo de la ESO. La intención era clara, entender que debíamos crear un producto que sirviese como un híbrido, haciendo el símil con los vehículos, con los coches. Estamos en una época de transición. Es muy probable que todos acabemos conduciendo un vehículo eléctrico, es muy probable que todos acabemos trabajando por ámbitos, pero en este momento la herramienta que necesitamos es una herramienta que nos permita realizar esa transición desde un modelo metodológico, didáctico más tradicional, más clásico, hasta un modelo didáctico más innovador, desarrollado por proyectos incluso. Para ello, lo que hemos desarrollado es un libro que puede trabajarse con las dos metodologías. Esto quiere decir, nosotros hemos desarrollado 9 unidades didácticas. Esas 9 unidades didácticas se dividen en 3 libros trimestrales, más o menos, y cada trimestre incluye un proyecto interdisciplinar, un proyecto que abarca valenciano, castellano, geografía e historia. ¿Cómo se desarrolla este proyecto? Se desarrolla en una primera fase de formación, una segunda fase de desarrollo y una tercera fase de exposición. Es muy importante entender que las unidades didácticas se pueden comenzar por el final, por decirlo de alguna manera, desarrollándolas a partir del proyecto y que sea ese proyecto quien vaya dándole sentido a los bloques de contenido clásicos como gramática, léxico, comprensión lectora, o también se puede trabajar desde el principio como un libro tradicional, en el que la comprensión lectora vertebra el resto de contenidos. Centrándonos en este enfoque de la comprensión lectora, lo que hemos desarrollado es única y exclusiva para nosotros una novela ambientada en los contenidos de geografía e historia. Esa novela está protagonizada por una familia de extraterrestres, concretamente Estrella, Oeste, papá, mamá y, esto es muy curioso, Alberta, una pequeña bola de inteligencia artificial que nos irá enseñando a los niños, pero también nos irá enseñando a nosotros cuáles son los diferentes elementos de ese aprendizaje, ¿vale? Ninguna editorial, nadie más puede tener una colección de libros en la que los contenidos estén tan cohesionados. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. En el trabajo por ámbitos podemos encontrarnos un momento, una unidad didáctica en la que debamos trabajar la encuesta como tipología textual, la geografía humana en las ciudades como contenido de historia y los infinitivos en las instrucciones para lengua valenciana. Encontrar un texto que nos permita, un texto ya creado, que nos permita trabajar todos esos contenidos es complicado, y si lo encontrásemos para una unidad, lo más probable es que no lo encontremos para el resto de unidades. ¿Qué era más sencillo? Encontrar una historia verdaderamente atractiva, porque es cierto que hay otras editoriales que han intentado trabajar libros por ámbito, pero lo que hacen es un poco engañar al alumnado, decirle esto es una novela entretenida, esto es una novela para disfrutar leyendo y en realidad te voy a educar, te voy a enseñar. Nosotros hemos creado una novela absolutamente atractiva. De hecho, en muchas ocasiones lo hemos hablado a lo largo del proyecto, conforme íbamos viendo cómo maduraba, y una de las mejores pruebas que se podría hacer desde el punto de vista del profesorado es pensar, yo tengo varias opciones de libros de trabajo por ámbitos, se las voy a ofrecer a mis alumnos. Quiero que las prueben, que las testeen, como se dice últimamente, y que elijan. Hagan la prueba, que sus alumnos elijan qué libro le parece más atractivo, porque esta es una de las premisas de la educación en ámbitos, el hacer la educación atractiva. Y nosotros lo hemos desarrollado a través de la gamificación, que es esa gran palabra que se utiliza cada vez que hablamos de unas nuevas metodologías. La gamificación tiene 3 puntos. El primer punto es que el aprendizaje
se desarrolle con un juego con unas reglas de juego. Segundo punto, que dentro de esas reglas de juego haya un ranking con las diferentes puntuaciones. Y tercer punto, que haya unos premios por la consecución de esas puntuaciones. Era complejo gestionar esa gamificación en las diferentes actividades y nosotros lo hemos hecho a través del plan lector. Esto es importante, la mayoría de editoriales restringen su plan lector a su propio fondo editorial, de manera que hay un criterio mercantil por encima de un criterio de calidad, o sobre todo, de un criterio de perfección lectora hacia el alumno. Pues no solo se tiene que entretener leyendo, sino que tiene que aprender leyendo. Nosotros hemos aprovechado que la editorial Sansi apenas tiene un fondo editorial de libros de lectura para poder disfrutar recomendando libros, que al fin y al cabo es una de las cosas más bonitas que tiene el oficio de profesor. Y hemos creado un abanico muy amplio de libros, un plan lector extremadamente seleccionado y amplio. En ese plan lector hemos incluido la gamificación, y la gamificación se desarrolla a través de una herramienta súper bonita, de la que estamos muy orgullosos, que es el pasaporte lector. Un pasaporte lector físico que la editorial Sansi regala con la compra del libro y que permite que los niños puedan hacer 3 retos. ¿De acuerdo? Primer reto, eliges un libro entre valencià y castellano y participas en la tertulia literaria. Entonces, si lo haces bien, el profesor te pondrá un cuño en el pasaporte lector. Segundo reto, con el segundo libro desarrollas o escribes, lo lees y desarrollas una biografía. Si la cumplimentas bien, el profesor te pondrá un tercer reto. Y el tercer reto, un segundo sello, perdón. El tercer reto será un reto experiencial, en el que, por ejemplo, en primera evaluación, los niños podrán hacer un book face, ¿ok? Que es una actividad súper bonita. ¿Con ello qué conseguimos? Conseguimos que leer no se convierta solo en una motivación, sino en una experiencia lúdica con el resto de compañeros. Pero esa gamificación, ese desarrollo hacia el libro, se amplía en la manera en la que tenemos de tratar las actividades. No buscamos actividades que parezcan un manual, que el libro se convierta en un manual. Buscamos que el libro sea, y eso en la portada aparece reflejado, un libro de campo, un libro en el que el alumno pueda descubrir las propias experiencias del proceso de aprendizaje. Todo ello, ese intento de que el alumno se entretenga aprendiendo, debemos ser modestos, es muy complicado gestionar eso y desde una editorial decir que lo hemos conseguido parece pretencioso, pero todo ese conjunto de medidas destinado a convertirnos en un libro de transición entre el modo de educación tradicional, la metodología tradicional y la metodología por proyectos, es la bandera de este proyecto. Pero había un problema más por resolver dentro de la educación por ámbitos, y ese problema radicaba en cómo evaluar. Durante estos primeros meses, estos primeros cursos de educación por ámbito, hemos visto que ha habido mucho profesor que ha intentado crear grandes proyectos, museos, experiencias teatrales, experiencias de creación de fuego, de prehistoria, de paleolítico, de neolítico, súper bonitas, y que han sido un avance grandísimo en la metodología. Ha sido la gran revolución de la metodología, sobre todo en la ESO. Pero, ¿cómo se evalúan todas esas experiencias? El gran problema radica en la evaluación. Hemos de tener en cuenta que nos encontramos con un profesor que tiene que evaluar 3 asignaturas. Es cierto que se puede seguir trabajando con el libro clásico del profesor, pero hay un momento en el que necesitamos, y eso es importante, tener en cuenta que Consellería nos puede pedir la nota por ámbito, una nota global, la nota por asignaturas, tradicional, lo que hemos hecho hasta ahora, o incluso la nota por competencias clave. Nosotros hemos desarrollado un libro de Excel, un completísimo y complejísimo libro de Excel, que permite recoger todas esas notas, que puede ser gestionado todos los días, día a día, para que el profesor pueda ir poniendo y valorando las actividades según unas rúbricas, o simplemente puede convertirse en una herramienta de medición al final de la evaluación.
no tiene por qué ser gestionado todos los días, sino que el profesor sigue manteniendo su libro tradicional de papel, pero cuando llega al final de evaluación puede pasar todas esas notas y que el libro le calcule las medias de una manera automática y muy generosa, lo cual es gratificante. De esa manera tenemos gestionada la evaluación de un proyecto que entonces nos permitirá ser verdaderamente creativos. Porque era injusto el plantearte actividades y luego decir, ¿cómo podemos evaluarla? ¿Qué diferencia hay entre un 5 en esta actividad y un 4 en esta actividad? Ahora esto lo hemos resuelto. Y en última instancia, lo que hemos intentado desarrollar, y creo sinceramente que lo hemos conseguido, es una herramienta que permitirá al profesorado avanzar en la coeducación. Porque esto también era un punto clave. Nosotros no vamos a tener como profesores un solo método de coeducación. Vamos a ver un reparto de horas, desde las mínimas 3 horas que nos puedan ofrecer hasta incluso una codocencia prácticamente completa, en la que profesor y profesor estén juntos durante las 9 horas de un ámbito sociolingüístico, por ejemplo. Pero el libro debía adaptarse a ello. De manera que, al abrirlo, al ver el índice, vemos que está muy bien secuenciado, que hay una organización en índices por cada bloque de contenido. Eso en un principio podríamos decir, necesito una visión más de ámbito, una visión más cohesionada, una visión más unida. Sí, estaría muy bonito una visión más unida, pero ¿y cómo gestionamos la codocencia con esa visión más unida? ¿No es más práctico en este periodo de transición que cada profesor pueda seleccionar el bloque de contenido que va a programar para dentro de una semana, para dentro de unos días? De esa manera debemos entender, como dije al principio, que es muy probable que todos acabemos conduciendo un coche eléctrico. Pero a día de hoy, lo que SANSI ha comprendido y creemos que hemos intentado transmitirles a ustedes es que necesitamos un libro que nos permita aprender, que nos permita este momento de transición hacia los ámbitos y hacia un nuevo modelo educativo. Esperemos que les sirva de ayuda y que les guste. Sobre todo, que entiendan que esta es una herramienta para todos. Muchas gracias.